Desde este minuto damos comienzo a un espacio cristiano junto al hermano Juan Rojas. Tiempos de revelación.
Dios le bendiga en esta tarde. Permítame saludarla en este día aniversario número 48 de nuestro matrimonio, leyendo lo que el profeta de Dios dejó para nosotros en este día. Una buena mujer es una joya en la corona de un hombre. Ella debería ser honrada. Mi madre es una mujer, mi esposa también, y ellas son adorables. Yo tengo miles de hermanas cristianas a quienes yo respeto en grande manera, pero si ellas pueden respetar lo que Dios las hizo, madres y verdaderas reinas, está bien. Escuche esto. Una de las mejores cosas que Dios le pudiera dar al hombre es una esposa, después de su salvación. Una esposa es lo mejor, la mejor cosa, si es una buena esposa. Pero si ella no lo es, la corona de un hombre, pero un lugar, o no es buena, ella es como agua en la sangre, dijo Salomón el predicador. Yo doy gracias a Dios porque Él me ha bendecido con una muy, muy buena esposa, a quien saludo en esta tarde con mucho cariño, con mucho respeto. Que el Señor te bendiga, hermana Margarita. Dios te bendiga junto a mí. En esta tarde vamos a orar para presentar nuestro mensaje, así que pedimos que usted nos acompañe en un minuto de oración. Padre Celestial, te damos gracias, alabamos, bendecimos tu nombre en esta hora, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, porque nunca nos has fallado, porque tu palabra se ha cumplido hasta aquí. Rogamos en tu santa misericordia que estas ondas radiales puedan llegar bajo tu Espíritu Santo a la persona predestinada, y en esta hora, Señor, ella pueda entender y apreciar que hay un mensaje en esta hora que nos libra de muerte y de tanto problema que tenemos en este mundo. Te damos gracias, Padre, por la bendición y la revelación de tu mensaje. Gracias por habernos enviado un profeta, haber cumplido Malaquías 4:5 en esta última edad. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, porque tu misericordia nunca, nunca tendrá fin. Gracias, Padre, por todo te damos, y bendícenos en este rato que vamos a estar junto a este programa. Gracias por todo, Padre, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Hermanos queridos, este mensaje, este programa tan sencillo y simple, solo pretende unir a los creyentes con el mensaje de la hora, al cual lo hemos podido identificar a través de las redes sociales. La tecnología nos ha ayudado a escuchar, a apreciar y a mantenernos con muchos predicadores, grupos e iglesias y tabernáculos que han proyectado sus programas en los días domingo y en los días de semana. Pero cada iglesia predica, exhorta y enseña de acuerdo a su doctrina, a sus creencias. Usted, por supuesto, es libre, sin cierta manera, para seguir a sus predicadores o a sus iglesias. Pero este programa solo pretende volvernos a las cintas, a los textos y a las predicaciones de profeta mensajero que nosotros presentaremos a través de la lectura de ellos. No queremos, por supuesto, agregar ni quitar nada a lo que ya fue expuesto y revelado por el santo profeta de Dios. Por eso que nosotros leemos lo que Él ya nos dejó. Gracias le damos a usted, hermano querido, por poner atención a este sencillo programa. En el programa pasado estuvimos estudiando la deidad del Señor Jesucristo, y yo quisiera en esta tarde mostrarles a ustedes que hay 8 pensamientos, hay 8 afirmaciones principales que el hermano Branham hace sobre la deidad, que si ellos que reclaman creerle como el profeta mensajero de Dios del tiempo del fin, pudieran alejarse de su doctrina unitaria o trinitaria o lo que fuera y mirar a estas afirmaciones, entonces tendrían que cambiar su doctrina acerca de la revelación de Jesucristo. Hay un listado de 8 afirmaciones, las cuales yo quiero leer para usted
y calmadamente presentárselas para que usted piense y al escuchar Dios permita que la revelación de su palabra baje a su corazón y de ahí, de su mente a su corazón, para que de ahí pueda entrar en su espíritu. La primera afirmación dice, el hermano Branham no afirmó ser un unitario. De hecho, él fue sincero en negar ser unitario. En el mensaje Deidad explicada en el párrafo 74, dice, muchos de ustedes, pueblo, escuchando esto dirán, hermano Branham es un unitario. Yo no lo soy. Yo pienso que ustedes ambos están mal, trinitarios, unitarios, dualitarios o lo que sea. No para ser diferente, dice el profeta, pero siempre es en el medio del camino. En la aseveración número 2, hermano Branham nos dice que Dios no es uno como su dedo es uno. Un dedo usted lo mira y tiene 3 porciones. Falange, falangeta, falangina, pero ahí está la uña y todo eso. Pero Dios no es en esa condición ni en esa forma, porque no es así, según el hermano Branham dice en el mensaje Muéstranos al Padre, predicado el 7 de septiembre del año 53. Y en el párrafo 96 dice, hay solo un Dios, y yo difiero. Y no estoy de acuerdo con la organización pentecostal que llama a la unidad como su dedo es uno. Eso está incorrecto, absolutamente está equivocado. En el hecho número 3, o la aseveración número 3, hermano Branham nos dice que Jesús no podía ser su propio Padre. Y esto lo afirma en el mensaje Hebreos capítulo 4, del párrafo 141 y 126, predicado el 1 de septiembre del año 57. Dice el profeta, ahora bien, los unitarios lo tomaron, el grupo unitario de personas tomaron y trataron de hacer Padre, Hijo y Espíritu Santo solo un oficio y un lugar, al igual que su dedo como uno. Eso está incorrecto. Jesús no pudiera haber sido su propio Padre. Si Él lo fue, entonces, ¿qué podemos esperar? ¿Qué podemos pensar? ¿Cómo Él pudiera haber sido su propio Padre? Nosotros sabemos por la Escritura que la Biblia dice que el Padre del cuerpo de Jesús en su venida virginal fue el Espíritu Santo. Por lo tanto, el Espíritu Santo y Dios son una sola persona. En el hecho número 4, hermano Branham nos dice, la sola diferencia entre el Padre y su Hijo es que los hijos tienen principio. En Hebreos capítulo 7, parte 1, el profeta nos dice, ahora la razón que hay una diferencia entre Dios y Jesús tuvo un principio. Él está hablando de Jesús en su cuerpo humano. Jesús tuvo un principio. Dios no tuvo principio. Melquisedec no tuvo principio. Y Jesús tuvo un principio, pero Jesús fue hecho semejante a Melquisedec. En el hecho número 5, el hermano Branham nos dice, aún no estando en Jesús, Dios no estaba en Jesús hasta que se bautizó en el río Jordán. Como la Biblia no es un libro biográfico, nosotros conocemos parte de la vida humana del Señor Jesús, sujeto a José y a María. Lo encontramos de tantos años en el templo, cuando ellos fueron a adorar a Jerusalén y él se perdió por casi 2 o 3 días. Y lo encontramos de vuelta en el templo hablando con los sacerdotes y con los eruditos de su día. Y le dijo a María, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre debo estar? Dando así a entender que él tenía un padre, que no era José, por supuesto,
porque al venir en forma virginal no hubo participación humana en ese engendro. Fue el Espíritu Santo que por el poder de la palabra creó dentro del vientre de María el huevo, el cígoto, para que él pudiera formarse como una persona humana. En el hecho número 5, hermano Branham nos dice y habla de Dios, aún no estando en Jesús, hasta que se bautizó en el río Jordán. Y luego Dios lo deja en el huerto de Getsemaní para morir como un mortal. No se olvide que Él llevó sobre sí todos los pecados del mundo, desde Adán hasta el último humano que nazca sobre la tierra. En el mensaje paradoja, predicado el 6 de febrero del año 64, el hermano Branham dice, y este pequeño muchacho, niño de 12 años de edad, nada de sabiduría. ¿Por qué? Porque solo era un muchacho de 12 años. El Padre no moró en él en ese tiempo, porque él vino en el día cuando le bautizaron en el río Jordán. Él vio al Espíritu de Dios bajando, ven, y entrando en él. Nosotros nos recordamos por la Escritura de que Juan el Bautista lo bautizó en el río Jordán y una paloma descendió sobre el Cordero y permaneció con él. Y Jesús, el hombre, fue lleno a plenitud del Espíritu Santo. Pero mire, este pequeño muchacho de 12 años, siendo la palabra, él fue nacido ungido, ¿ven? Para ser el ungido. Y aquí él estaba, ¿no sabes que yo debo estar en los negocios de mi padre? Si usted busca la Escritura, va a encontrar que María, al encontrarlo en el templo, le dijo, hijo, tu padre y yo te hemos buscado por tantos días. Y él la corrige diciéndole, ¿no sabes que yo debo estar en los negocios de mi padre? Y usted sabe, José no era un sacerdote, José no era un erudito, estaba en la iglesia, era un carpintero, pero Dios tomó ese matrimonio para criar a su hijo en forma humana. Fíjese lo que nos dice el hermano Branham, que el Padre todavía no moraba en Jesús en aquel tiempo. Él nos dice que Dios entró al Hijo en el río Jordán cuando Él fue bautizado. La plenitud del Espíritu Santo fue en Él y no podía ser de otra manera, porque ningún humano podría haber tenido la habilidad o la capacidad de recibir en su carne al Dios Todopoderoso. En el mensaje Elías el profeta, predicado en el año 56, hermano Branham nos dice, y Jesús, el bautismo que él tuvo fue el bautismo del Espíritu Santo, el cual estaba en él, que vino sobre él en el río Jordán, después que él fue bautizado en agua. Juan desnuda el registro. Él ve al Espíritu de Dios como una paloma viniendo sobre él. Y noten, entonces cuando él subió del agua, él le envió el mismo manto en que él fue envuelto, el Espíritu Santo en la iglesia. Gloria a Dios por eso. Y en el mensaje Hijos de Dios manifestados del 18 de mayo del año 60, el profeta nos dice, en el huerto de Getsemaní, la unción lo dejó. Ustedes saben, él tenía que morir como un pecador. Él murió pecador. Ustedes saben eso. No sus pecados, pero los míos, los suyos y los de toda la humanidad. También en el mensaje Ya salido el sol, del 18 de abril del 65, él nos dice, Dios miró sobre el cuerpo. El espíritu le había dejado en el huerto de Getsemaní.
porque tenía que morir como un hombre. Recuerden, amigos, dice el profeta, Él no tenía que hacer aquello. Ese fue Dios. Dios ungió esa carne, la cual fue carne humana. Si Él hubiera subido al Calvario como Dios, nunca hubiera sufrido ese tipo de muerte, por cuanto es imposible dar muerte a Dios. En el mensaje testimonio de William Branham, del 10 de febrero del año 60, el profeta nos dice: hermanos y hermanas, somos hombres y mujeres, podemos morir, pero el Espíritu de Dios que está entre nosotros es el mismo Dios que encontró a Moisés en el desierto, que estaba en Jesucristo en la tierra, porque la vida de Él prueba que es el mismo Espíritu. El Espíritu está escrito con mayúscula, haciendo la misma cosa. Es una promesa de Cristo. No hay lugar verdaderamente para detenerse. En el hecho número 6, el hermano Branham nos dice que el cuerpo no era deidad, pero deidad habitó en el cuerpo. Los dones de Dios siempre encuentran un lugar. Predicado el 22 de diciembre del año 63, el profeta dice: el hombre, el cuerpo no era deidad, pero deidad estaba en el cuerpo. En el mensaje Cristo identificado de todas las edades, predicado el 17 de junio del año 64, el profeta nos enseña y nos dice: ahora fíjense bien, Dios, Jesús dijo que aquellos a quienes viene la palabra se llamaban dioses, dioses con minúscula. Esos eran profetas. Ahora, el hombre no era Dios, no más que el cuerpo de Jesucristo era Dios. Era un hombre, Dios estaba detrás de él. Pensemos un minuto sobre esta situación. El cuerpo que nació de la Virgen María, formado por los elementos químicos que nosotros sabemos, cómo se forma un cuerpo, cómo crece dentro de la madre, ayudado por la sangre de la madre, alimentado por su cordón umbilical, pero teniendo dentro de su cuerpo la sangre creada de Dios. Por lo tanto, usted entiende de que el cuerpo, la parte humana, no era Dios. Él era el Hijo de Dios. Por lo tanto, Dios estaba en él, en plenitud. En el mensaje Nombres Blasfemos, predicado el 14 de noviembre del año 62, el profeta nos enseña y nos dice: ahora, ellos estaban mirando a ese cuerpo que había nacido de María. ¿Ven? Ese no era Dios. Ese era el Hijo de Dios. Pero Dios estaba en ese cuerpo. Era Dios. Qué curioso pensar que Jesús estaba en Jesús y que Jesús estaba con Dios y Dios estaba dentro del cuerpo de Jesús en plenitud. Por lo tanto, todo lo que Él hacía, hablaba y obraba, era Dios en Él haciendo las obras. Por eso usted tiene que preguntarse una pregunta: ¿cómo entonces Dios estaba en ese cuerpo? Y en esto, a medida que vayamos avanzando en este estudio, vamos a entender esta idea fundamental. ¿Cómo entonces Dios estaba en ese cuerpo? ¿Cómo entró? Él entró a través del Espíritu Santo en el bautismo completo del Espíritu Santo, porque Jesús y Dios en Jesús estaba reconciliando el mundo a sí mismo. Tenemos tantas escrituras que nos guían a esta forma de pensar. Mire bien en este mensaje, base fundamental para la fe, que Él nos predicó el 13 de enero del año 55. Cuando Él estuvo aquí en la tierra, Él fue el ejemplo perfecto de la deidad. El profeta dice: Él fue el ejemplo perfecto de la deidad. Él fue la plenitud de la deidad corporalmente. Dios estaba en Cristo. El cuerpo de Jesús era solo el tabernáculo de Dios.
Fue allí donde el Dios Todopoderoso vivió y habitó en un ser humano. ¿Creen ustedes eso, verdad? Yo lo creo. Ustedes deben creerlo para ser salvos. Tienen que creer eso. Me gustaría repetirlo porque es tan importante para que nosotros podamos entender este mensaje sobre deidad, porque es yo creo que es la revelación, como el profeta dijo, la más importante que fue restaurada en esta última edad. Si usted tiene el mensaje base fundamental para la fe, predicado en el año 55, busque este párrafo y léalo cuantas veces quiera, porque mire qué importante es lo que el profeta nos dice. Cuando Él estuvo aquí en la tierra, Él es Dios. Él fue el ejemplo perfecto de la deidad. Él fue la plenitud de la deidad corporalmente. Dios estaba en Cristo. El cuerpo de Jesús era solo el tabernáculo, el templo de Dios. Fue allí donde el Dios Todopoderoso vivió y habitó en un ser humano. Yo creo eso. El profeta pregunta, ¿cree usted eso, verdad? Usted debe creerlo para ser salvo. Tienen que creer eso. Y nadie, hermano querido, nadie puede creer, nadie puede recibir esta verdad profunda si no es por la revelación de Dios. Por lo tanto, si el Espíritu Santo le revela a usted en su corazón que Jesús no es Dios, pero es el Hijo de Dios, es el medio por el cual Dios hizo todas las cosas, como hay tantas escrituras guiándonos a esa forma de pensar. En el hecho número 7, el hermano Branham nos dice que cuando Dios dio nacimiento a Jesús, hay algunos que dicen que fue creado. El profeta dice aquí, cuando Dios dio nacimiento a Jesús, habían dos seres envueltos. Uno, ¿quién es Dios? Y otro, ¿quién es el Hijo de Dios? Hay un mensaje llamado Actitudes y ¿quién es Dios?, que fue predicado el 15 de agosto del año 50. Y mire lo que el profeta nos enseña en este mensajito. Allí él puso la primera Biblia. Volviendo a los días antiguos, ellos miraron en estas cosas. Hoy él tiene su Biblia escrita aquí. Pero en esta edad intelectual, nosotros tenemos una Biblia como un libro escrita, con páginas, con letras. El profeta dice, es Dios escrito. La Biblia es Dios, es la palabra de Dios. Por lo tanto, él dice, pero él lo escribió en los cielos. El hombre podía mirar arriba y se diera cuenta que Jehová el Creador vive. Y entonces yo puedo verle. Él miró en eso. Yo puedo verlo hablar a este mundo colgado allí como un carámbano de hielo. Y Él lo movió aquí. Solo se puede ver esto con ojos espirituales. Yo puedo ver aquella pequeña luz salir, el Logos. Ese es el nacimiento del Hijo. Ahora nosotros tenemos dos. El Padre, y fuera del Padre vino la luz, el Hijo. Y yo puedo ver esa luz moviéndose aquí y jalando la tierra encima, cerca del sol para secarla. Y levantó el agua, separando la tierra del agua y así sucesivamente. Acuérdese que Génesis 1 nos dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Por lo tanto, Dios cuando formó la tierra, antes de que hubiera un elemento que formara un átomo, una molécula, Dios estaba con su Hijo conversando en la eternidad, en el espacio. Yo creo esto con todo mi corazón y le pido a usted que lo razone, que lo ponga en su mente y de su mente baje a su corazón a través de revelación, porque usted no puede hacer nada sin creer esta tremenda verdad,
que fue restaurada por Malaquías 4:5, cuando él tocó la trompeta y nos dio todos los misterios resueltos. Y podemos ahora leer y entender en muchos mensajes como conducta, orden y doctrina, las edades de la iglesia, la revelación de los 7 sellos, como el Todopoderoso nos reveló toda la palabra y no dejó secreto sin revelar. Hermanos queridos, ahora esto de ninguna manera lo hace 2 dioses. Hay un solo Dios y Él tiene un Hijo. Acepte esta verdad. La Escritura lo llama el Hijo de Dios. Nos dice que es Dios el Hijo. No hay escritura que diga eso. No hay ninguna escritura que diga Dios el Hijo. Es una doctrina trinitaria que viene de los tiempos del Concilio de Nicea, donde a Dios lo hicieron consustancial con su Hijo, y otras doctrinas que con el tiempo, si Dios lo permite, podremos estudiar este concilio ecuménico del año 325 para que nos demos cuenta que los pensamientos humanos formaron estas doctrinas después de los apóstoles. Pero Malaquías 4:5 nos vino a revelar toda la Escritura, todos los misterios, para volvernos a nuestros padres espirituales del principio. Esto usted tiene que recibirlo por revelación. No hay otra forma. En preguntas y respuestas sobre Génesis, el profeta nos dice, bien, si ustedes se fijan bien en Génesis 1:26, tomemos primero la primera parte. Dios dijo, hagamos. Ahora hagamos al hombre a nuestra imagen. Por supuesto, nosotros nos damos cuenta que Él estaba hablando con alguien. Él estaba hablándole a otro ser. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree sobre las bestias del campo. Si ustedes se fijan, la primera cosa, dice el profeta, que fue creada en la creación fue la luz. Por supuesto. Y si ustedes siguen la creación, verán que la última cosa que fue creada, ¿qué fue? El hombre. Y la mujer fue creada después del hombre. Muy bien. La última cosa que fue creada entonces en la creación fue la humanidad. En el mensaje Más allá de la cortina del tiempo, predicado el 2 de marzo del año 55, el profeta nos dice, ellos no podían entenderle a él. Él era un misterio, aún para los apóstoles. Nadie podía entenderle a él, porque estaban 2 personas hablando todo el tiempo. La persona de Jesucristo hablando y Dios estaba hablando en él, en su interior también. Algunas veces era el mismo Cristo, algunas veces era el Padre que moraba en él. ¿Lo captaron? Ellos no podían entender algunas cosas que Él les decía. Hablaba en misterio a ellos. Entonces, en el hecho número 8 y final, hermano Branham nos dice que Jesús fue un ser dual, porque Dios vivía dentro de Él. En el mensaje Muéstranos al Padre del año 56, abril 22, nos dice el profeta. Ahora, esto ha sido dicho muchas veces, que ningún hombre puede ver alguna vez a Dios. La Biblia lo dice así, sino el unigénito del Padre lo ha declarado. Felipe, aquí estaba muy curioso, él quería ver al Padre. Dice aquí en la Biblia, tanto tiempo hace que estoy con vosotros, ¿y no me has conocido, Felipe? Dijo él, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Dicho en otras palabras, usted ve al Padre que se expresa él mismo a través del Hijo. Él y el Padre eran uno en el sentido que su Padre moraba en él, no haciendo Jesús las obras. Él era un hijo, obediente, él mismo, el mortal, nacido de virgen,
Hijo de Dios. Y entonces en él moraba el Dios Todopoderoso, el Padre, expresándose él mismo al mundo. Su actitud hacia la gente, ¿ven? Pues así es como Cristo y Dios eran uno. Dios estaba en Cristo, reconciliando el mundo para sí mismo. Ahora él dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Y cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Ahora, usted tiene que seguir las Escrituras para darse cuenta de que las expresiones de Jesús son tan simples, tan exactas y tan especiales. Solo se pueden entender cuando Dios revela la verdad de la Escritura en el corazón de un predestinado. En el mensaje Jehová proveerá, predicado el 29 de abril del 56, el profeta nos enseña y nos dice, esa es la razón que la gente no podía entenderle. Algunas veces era Cristo hablando, o era el Hijo hablando, otras veces era el Padre hablando. Él era una persona dual. Él era un hombre, el Hijo. Dios estaba dentro de él, el cual estaba tabernaculizándose en él. Él era un hombre, el Hijo, pero Dios estaba dentro de él, el cual estaba tabernaculizándose en él. ¿Pero qué hizo él? ¿Fue alrededor él diciendo, yo soy el sanador? No, muy por el contrario. Él dijo, no soy el sanador. Él dijo, no soy yo el que hace la obra, es mi Padre el que mora en mí. Y en San Juan el capítulo 19, para corroborar lo que se está diciendo, cuando él fue cuestionado, porque pasando por un montón de lisiados en el estanque de Betesda, cojos, marchitos, personas ciegas, sanó a un hombre tumbado sobre el lecho. El Padre realmente le mostró ir allí y sanar. El Padre le dio una visión a Jesús y él como hijo obediente fue y la cumplió. Se alejó caminando, dejando al resto de ellos allí. Ellos le preguntaron, un hombre empacó su cama en el sábado. Escuchen lo que él dijo. San Juan capítulo 5, verso 19. De cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. O sea, Dios le mostró una visión. Porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. Eso es lo que él dijo. Yo no hago nada hasta que el Padre me muestra una visión de qué hacer primero. En el mensaje Quisiéramos ver a Dios, predicado el 29 de noviembre del año 59, el profeta nos dice, él era más que Dios estaba en él. Él era un hombre, pero él era una persona dual. Él era un hombre, el Espíritu en él era Dios. Yo dije, Dios estaba en Cristo. Ella dijo, él está hablando aquí precisamente de una conversación que tuvo con una dama que interpeló al profeta de una manera muy especial. El profeta dice, Dios estaba en Cristo. La dama le dijo, no. Yo dije, mire dama, yo tomaré su propia escritura. Él era un hombre, pero era un Dios hombre. Cuando él bajó a la tumba de Lázaro, él lloró como un hombre. Eso es verdad. Pero cuando él estuvo de pie allí, enderezó su pequeño hombro agachado y dijo, Lázaro, ven fuera. Y un hombre muerto, que había estado muerto por 4 días, vino a vida otra vez. Eso era más que un hombre. Un hombre no pudo hacer eso. Ese fue Dios en su Hijo. Fíjese que hermano Branham ha señalizado que nos estamos hablando sobre 2 seres físicos, como un hombre y su esposa. Son 2 seres físicos. No son 2 de esa manera. Pero él explicó que hay uno que era un hombre y nosotros sabemos
que para ser un hombre se tiene que tener 1, cuerpo, 2, espíritu y 3, alma. Pero en aquel hombre que era totalmente hombre, habitó el Dios Todopoderoso, el Padre, quien es espíritu. De este modo, haciéndoles uno por la morada. Pero noten en esta próxima cita cómo el hermano Branham es más específico y muestra que la unidad de Dios y su Hijo no es como el esposo y la esposa. Él es más claro acerca del por qué es diferente. Nos dice en el mensaje bautismo del Espíritu Santo predicado el 28 de septiembre del año 58, nos dice: Jesús dijo: yo y mi Padre uno somos. Mi Padre que mora en mí. Nadie podría leer eso llanamente. Ellos dijeron: ¿por qué no nos muestras al Padre? Y eso nos basta. Juan 14:8. Él dijo: no, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me han conocido. Él dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Como una vez una dama, y aquí está repitiendo el profeta lo que habíamos conversado anteriormente. Como una vez una dama, ella dijo: ¿por qué, hermano Branham? Ella dijo: el Padre y el Hijo son uno, así como usted y su esposa son uno. Yo le dije: no, ellos no son así. Le dije: ¿usted me ve? La mujer dijo: sí. Entonces yo dije: ¿usted ve a mi esposa? Ella dijo: no. Le dije: entonces, escuche bien, no son del mismo tipo. Jesús dijo: cuando me han visto a mí, han visto al Padre. El Padre que mora en mí. Pero mi esposa, dijo el profeta, no mora en mí. ¿Ven? Ellos son uno. En cada manera, ellos son uno. Ahora, escuche bien, precioso hermano. Esa es la llave para entender lo que el hermano Branham quería decir cuando usa este relato sobre la confrontación con esta dama. Él dijo entonces: no son del mismo tipo. Jesús dijo: cuando me han visto a mí, han visto al Padre, el Padre que mora en mí. Aleluya. La langosta, oruga y revoltón. Mensaje predicado el 23 de agosto del año 59. El profeta nos dice: Dios Todopoderoso, el Padre moraba en él. En el día del bautismo, cuando él recibió el Espíritu Santo, en el día cuando Juan lo bautizó, Juan dijo: yo veía y vi al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Jesús dijo que Dios estaba con él. Yo y mi Padre, uno somos. Mi Padre mora en mí. No Jesús siendo uno con Dios. Pero Dios estaba en Cristo, reconciliando el mundo a sí mismo. Y ustedes, hermanos unitarios, trinitarios o como sea la denominación que siguen, muchos de ustedes se ponen fuera del camino cuando ustedes tratan de pensar que Dios es como un dedo. Él no pudiera tampoco ser su propio Padre, porque físicamente no puede ser. Yo quiero mostrarles la naturaleza de algunas personas que predican contrario a lo cual nosotros nos paramos en esta hora. Jesús lo predicó en Juan 17:11 y escuche bien lo que él dijo: yo no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. ¿Y cómo es eso que nosotros podemos ser uno, así como quiere decir, en la misma manera como Jesús y su Padre fueron uno? Jesús dijo, Juan 17:14, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Jesús nos dice que llegamos a ser uno con Dios por la misma palabra que Él llegó a ser uno con Dios.
Juan 17, versículo 20 nos expresa: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno como nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Por lo tanto, mis caros amigos y hermanos, está muy claro que somos uno por la recepción de la misma palabra que nos trae a la misma gloria, a la misma mente como el Padre. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Y en el mensaje Tiempo de Cosecha, el profeta dice: Jesús dijo, que ellos sean uno, Padre, como tú y yo somos uno. No para que algún hombre esté por encima de algo. Nunca funcionará eso. Una denominación quiere dominar sobre la otra y un hombre sobre otro. Pero que Dios sean uno con Dios. Como Cristo y Dios eran uno. De eso se trata la oración que tiene que ser respondida. De eso, de que Él era la palabra y Jesús oró que fuéramos la palabra reflejándolo a Él. Esa es su oración que ha de ser contestada. ¿Ven cómo Satanás confunde la mente carnal? Por eso no fue la oración de Jesús, en lo absoluto, que pudiéramos todos congregarnos juntos y tener el mismo credo y demás. Cada vez que lo hacen, ellos se van más lejos y más lejos de Dios. Él quiere que nosotros seamos uno con Dios, y Dios es la palabra. Juan 1:1. Cada individuo en su corazón debe ser esa clase de uno con Dios. La palabra revelada es la única que puede entrar en el espíritu del hombre y hacerlo uno con Dios. Porque si usted es predestinado para recibir el mensaje del tiempo del fin, usted no puede estar en contra de la misma palabra que el Espíritu Santo, que fue el Padre de Jesús en la carne. ¿Usted entiende eso? Puede estar en contra de la Escritura. Ninguna persona predestinada por Dios estará en contra de la Escritura, sino todo el contrario, la aceptará. Porque la revelación de Dios está en su corazón para este tiempo del fin. Ahora bien, al haber examinado estas 8 afirmaciones del hermano Branham, vamos a ver algunas preguntas que surgieron estallando esto aquí. En la pregunta número 1, vamos a ver si la podemos entender tal como está escrita en este párrafo. ¿Cómo puede hermano Branham decir que Jesús era una persona dual cuando Jesús mismo dijo: yo y mi Padre uno somos, y el que me ha visto a mí ha visto al Padre? El profeta al responder dice: este es probablemente la pregunta más preguntada por aquellos con mente unitaria en nuestro medio. Ante todo, mucha gente no lee íntegramente el encuentro entre Jesús y Felipe. Si usted lee la referencia completa de la Escritura, Jesús explica cómo es que Él es uno con su Padre. Pero mucha gente no lo leerá, sino que la Escritura en ese contexto. No, ellos leen solamente lo que satisface su doctrina unitaria, ya sean solo Jesús, ya sean trinitarios o lo que sean. En Juan 14, versículo 8, nosotros leemos: Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo, repito, las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí, Él
hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Hermano, cuando se lee la conversación completa entre Jesús y Felipe, está muy claro que Jesús le está diciendo, y a los otros que estaban escuchando alrededor de ellos, que cuando se le ve a Él, se ha visto al Padre, porque el Padre estaba en Él, haciendo las obras y diciéndole a Él qué decir. Por eso, lo que se vio hacer a Jesús, también el Padre lo hacía, porque no se olvide que como el profeta palabra, el Señor Jesús recibía la visión de Dios para hacer, decir o ir a tal lugar. De esta manera, manifestándose él mismo al mundo a través del lenguaje y las acciones de su Hijo, quien fue 100% rendido al Padre en todas las cosas. Fíjese, ya para terminar, en Juan capítulo 5, verso 17. Jesús es acusado por los judíos, por trabajar en el día de reposo, porque sanó en el día del reposo. No se olvide que hay varias escrituras en donde Jesús trabaja un día sábado. Se encuentra en el versículo 17 y dice, Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Ahora bien, esta no era una respuesta muy satisfactoria para ellos y solo les hizo enojar mucho más, porque en lugar de ir a su comprensión unitaria, Él les estaba haciendo conocer que era el Padre que hacía los trabajos. Por esto, los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, el día sábado, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. En el verso 19 respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Ahora, está muy claro, queridos hermanos, aquí que Jesús les dice a los judíos que Él no puede hacer nada a menos que el Padre le muestre a Él qué hacer por medio de una visión. Él dice, el Hijo no puede hacer nada, y nada es nada. Entonces el Hijo no puede salvar, no puede sanar, no puede redimir, no puede hacer nada, a menos que el Padre le muestre qué hacer. Estas son las palabras de aquel quien es soberano. Mire, escuche bien. Entonces el Hijo no puede salvar, no puede sanar, no puede redimir, no puede hacer nada, a menos que el Padre le muestre qué hacer. Si usted se fija, estas no son las palabras de aquel que es un Dios soberano, sino Dios es soberano. Dios es omnisciente y el todopoderoso. Fíjese bien que aquel que es soberano no responde a nadie. Aquel quien es soberano tiene reino supremo sobre todo. Aquel quien es soberano es completamente independiente de todos los otros. Por tanto, el Hijo de Dios no es y no fue soberano, porque Él fue completamente dependiente del Padre para actuar y para hablar. Él no tuvo sus propias palabras, ni sus propias acciones, ni su propia doctrina, y sujetó su propia voluntad al Padre. Yo desafío a ustedes para que en algunas escrituras ustedes ven que Él estaba completamente sometido al Padre. Y que respecto a Padre, si quieres de mí, toma esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Esas no son palabras de aquel quien es soberano. Podríamos continuar y continuar usando muchas escrituras. De hecho, todas las escrituras acerca del Hijo de Dios, pero dejaré que lo comprueben ustedes mismos, como dice Juan 5:20, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis.
Noten de nuevo que Jesús está hablando de esta relación única que tenía con el Padre. Él dice, el Padre le muestra todo lo que Él tiene que hacer, porque el Padre mismo hace primero aquellas obras y luego le muestra para que el Hijo lo pueda hacer. Esto es exactamente, yo quiero que usted ponga mucha atención en este pequeño párrafo porque ya estamos terminando este pequeño estudio. Esto es exactamente lo que el hermano William Branham también tuvo que hacer. Él fue completamente desvalido hasta que el Padre primero le mostraba en visión lo que tenía que hacer. Luego, en el papel como otro hijo obediente a lo que se le mostraba hacer, habiendo visto al Padre ya ejecutarlo en la visión, antes de que él actuara el papel para hacer esta visión, llegando a esa dimensión, trayendo carne a la palabra hablada. Se cuenta de que en un cierto lugar al profeta le presentaron un hombre que lo traían en un carrito de madera, creo que fue en Dubái, y el hombre estaba ciego, con sus ojos en blanco, porque él adoraba al sol y de tanto mirar al sol quedó ciego. El profeta, después de ver una visión, al ver al hombre completamente restaurado, él retó a todos los eruditos, a todos los profetas, a todas las eminencias que estaban sentadas en la plataforma para que vinieran a darle la vista al hombre. Pero como nadie se acercó, él oró al Señor Jesucristo y le pidió que le abriera los ojos al hombre. Y él terminó viendo completamente, y más de 30,000 aborígenes, hermanos, llegaron al altar para rendir su vida a Dios. Yo con esto quiero terminar este pequeño estudio, deseando que el Espíritu Santo revele en cada corazón su palabra. Hermanos preciosos, para terminar quisiera recordarles a usted que si usted tiene una pregunta, una reflexión o algún comentario, se puede comunicar al fono 77956837. Yo lo voy a repetir. 569, o más bien dicho, más 569 77956837. También usted puede comunicarse, si usted quiere, a través de la radio, al teléfono 22 76 71 340, después de las 6 de la tarde. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, es mi deseo, y hasta el próximo miércoles, si el Señor lo permite. Dios les bendiga, Dios les guarde. Y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios. Y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios. Todos sus siervos y los que le teméis, alabadle. Finaliza tu espacio cristiano. Nos encontramos en otra oportunidad junto al hermano Juan Rojas. Tiempos de revelación.
Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Frecuencia 107.5 FM.